Muy buenos días, bienvenidos a su programa TICS y Pensamiento Bíblico. Muy contentos de estar compartiendo nuevamente enseñanzas de la palabra de Dios. Recordemos, estamos estudiando el proverbio número 1, el versículo número 8. Estamos en la segunda enseñanza de este grupo de enseñanzas en torno a este proverbio. Nuestro objetivo es aprender, no correr. Así que no te preocupes si siempre estamos aprendiendo un poquito más de un proverbio. Es la palabra de Dios y a edificar nuestras vidas. Dice el proverbio capítulo 1, versículo 8. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Qué bendición más grande es cuando ponemos atención en las correcciones y en las enseñanzas. Decíamos la semana pasada que es importante desde el punto de vista bíblico que se esté cumpliendo el rol tanto de los padres como de los hijos. Es decir, desde que una persona conoce al Señor, mencionábamos la disposición de realizar ese cambio, ese arrepentimiento en la vida, lleva consigo muchas cosas. Una de ellas es la disposición de cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y ciertamente desarrollar el rol que nos corresponde, sea que seamos padres ya, tengamos esa bendición, o que seamos hijos todavía. Pero ciertamente cumplir el rol que Dios ha determinado, ha establecido para nosotros, es de suma importancia. Mencionábamos que una de las cosas elementales en esto del rol es reconocer las bendiciones que tiene la enseñanza y la corrección. En su oportunidad mencionamos algunos datos estadísticos que corroboran el hecho de que el pasar tiempo con nuestros hijos traía una bendición, como el estudio de Harvard del 14 de septiembre del 2020 de la Harvard Gazette por Colin Wells, que demostró que los niños que pasan más tiempo con sus padres desarrollan mejores habilidades socioemocionales. Y decíamos que es una necesidad muy grande que seamos conscientes como padres de nuestro rol y la importancia de este. ¿Por qué? Porque si vamos a datos más actuales, como el estudio que hicieron el 22 de octubre del 2024, la Universidad Miguel Hernández en Alicante, España, que decía que el 50% de los adolescentes han sentido alguna vez que no merece la pena vivir y que de ellos el 18% ha admitido haber realizado algún intento de autolesión, tenemos una conclusión, que ciertamente nuestra juventud, nuestra niñez está siendo afectada. Recordemos que en su momento dijimos que este estudio había sido realizado en niños de 9 a 16 años, de 110 centros escolares. Entonces, ciertamente son datos del mes de octubre del 2024 que nos deben hacer tomar conciencia que hay una necesidad que los padres cumplamos nuestro rol. Pero también, si en alguna manera queremos progresar y tener un desarrollo y mejorar continuamente, los hijos debemos de cumplir nuestro rol. Porque ciertamente este versículo que estamos estudiando en la palabra de Dios no es un cuestionamiento o una recolección de opiniones, es una indicación u orden directa, si le queremos ver así, porque la palabra dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Una afirmación y una negación en la cual el verbo está siendo utilizado de una manera como una indicación. Está siendo utilizada no como una sugerencia, no como que es el resultado de una encuesta de opiniones. Los padres honrando a Dios y los hijos honrando a Dios al honrar a los padres. Es decir, esos son los roles que en el ideal de Dios estamos llamados a desarrollar. Si tú consideras que la vida es como una autopista y que necesitamos mantener los ojos en la carretera, las enseñanzas de una madre que cumple su rol serían aquellas luces que nos van iluminando el camino, que nos van orientando por donde transitar en esta carretera. Y las correcciones de un padre serían cual un GPS
que nos incomoda en ciertos momentos porque dice recalculando, redireccionando. Toma este camino porque te has desviado del camino. Y ciertamente un elemento que hemos mencionado mucho en el caso de los hijos es que es necesario que dejemos todo orgullo, que dejemos que aquellos padres que están procurando cumplir el rol que Dios les ha mandado a cumplir, tenemos esa bendición de tenerlos, seguir sus consejos, seguir esas enseñanzas, seguir esas correcciones, porque aunque quizás en momentos no nos guste, ellos tienen una experiencia que Dios sabe que es valiosa y que al nosotros recibir esa experiencia, recibir esa transmisión de principios para vivir, podemos evitar muchos problemas, muchos conflictos. Ciertamente, el punto de vista en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo se tomó el tiempo para recordarlo en Mateo 15:4, cuando dice, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre, sea condenado a muerte. Es decir, una nación que estaba guiada a obedecer la voz de Dios y padres que estaban asumiendo su rol, daban y transmitían principios a sus hijos. El deber de los hijos era honrar a sus padres. Y de hecho, aunque los padres estén lejos de cumplir el rol, el Señor establece que se debe honrar al desempeñarnos como personas, como jóvenes que toman en cuenta el hecho de hacer lo correcto con el fin de también honrar a sus progenitores, independientemente cuál haya sido su comportamiento o que vengamos de hogares distorsionados, destruidos a causa del pecado. Cada hijo tiene el deber de honrar a Dios, honrando a sus padres, reconociendo que fueron instrumentos de Dios para darle la vida, no por una casualidad, sino porque Dios tenía un propósito para nosotros y los usó a ellos. Y al darle el debido respeto y la debida honra, estamos honrando a Dios. Ahora bien, ciertamente en el Antiguo Testamento estas palabras que he mencionado, que el que maldiga a su padre o a su madre sea condenado a muerte, puede verse bastante fuerte, pero era que prácticamente Dios está evitando el acomodamiento en el pecado, en el acomodamiento en el hecho de no buscar el progreso, no buscar la mejora continua como hijos. Porque siempre hay un acomodamiento que se quiere asentar en el corazón de los hijos, que nos lleva a no esforzarnos, a poner el mínimo esfuerzo posible. Y siempre hay una sentir en los padres de aconsejar a los hijos a dar lo mejor de sí. Esto lo podemos ver en muchos hogares, donde el hijo no quiere esforzarse, donde el hijo no quiere estar lo más cómodo posible, no quiere asumir la responsabilidad, pero quiere ser escuchado, a pesar de no cumplir la parte del rol que le corresponde. Entonces, para prevenir esto, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había una sola indicación: el que maldiga a su padre o a su madre, que ya no les haga caso, que los desafíe, sea condenado a muerte. Ciertamente las cosas han cambiado desde el tiempo antiguo a nuestros tiempos, pero el principio es que ha de haber una consecuencia. Y la palabra de Dios nos lo dice, ha de haber una consecuencia para los hijos rebeldes, porque al practicar la rebeldía a los buenos principios que se han transmitido por los padres, o al no honrarlos, pues los días se habrán de acortar. Y ciertamente el punto de vista en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo menciona en Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Qué práctico es como se explica. Cuando la obediencia es un elemento que va conforme a lo que Dios dice en su palabra, obedecerlos en todo, y haciendo la aclaración
Esto es en todo lo que vaya acorde a los principios bíblicos, porque la Biblia es el filtro de cada uno de nosotros, de ti que me estás escuchando en estos momentos. La Biblia debe ser tu filtro. Si alguien te indica hacer o actuar algo que va contrario a los principios bíblicos, no debes hacerlo. Si alguien te dice, ve y mata a tu prójimo, no debes hacerlo. ¿Por qué? Porque hay principios bíblicos que están en lo que es el respeto a la vida, lo que le agrada a Dios, y es lo que debes de procurar hacer. Estamos siendo radicalmente honestos que la sugerencia del apóstol es en lo que aquello que fuere bueno y que honra a Dios y a su palabra. Hijos, en este caso, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Y haciendo esta aclaración, teniendo claro lo que era un punto de vista del Antiguo Testamento que es complementado en el Nuevo Testamento, podemos tener aquella visión de que tanto la obediencia como el respeto son una valiosa siembra. Y es de mencionar esto porque es una bendición muy grande. Este es el punto número 1. La obediencia y el respeto son una valiosa siembra. Porque hemos hecho una introducción, pero ciertamente hemos, en muchos casos, olvidado el hecho que aquello que sembramos, habremos de cosechar. Hoy, quizás tú, hijo que me escuchas, que tienes a tus padres, que eres un joven entre 9, 15 y 16 años, quizás te estás encontrando con un conjunto de reglas o normas que no te terminan de agradar, pero que has de saber que en donde quiera, en cualquier círculo que tú te muevas, van a haber normas, van a haber reglas, y que tú no eres totalmente independiente en este punto. Si tú estás aún viviendo y dependiendo de tus padres, tú no eres independiente. En la vida, el desarrollo de un niño, de un joven, va a pasar por ciertos procesos que va a permitir que él aprenda, que él sea corregido, hasta llegar a un punto en que, luego de recibir la enseñanza, la corrección, sembrando la obediencia y el respeto, aquel niño, aquel joven va a crecer y va a llegar a tener una independencia emocional, es decir, que no va a depender emocionalmente de sus padres, que va a poder reaccionar con inteligencia emocional, con empatía, comprendiendo su entorno y las relaciones sociales de una manera independiente, y va a poder salir adelante en las relaciones con otras personas. Independencia espiritual, que va a tener una claridad en sus principios y en tener la Biblia como su regla de fe y conducta, y no va a cuestionar preguntas tan sencillas como que si es bueno ver pornografía. No va a cuestionar preguntas tan sencillas como si es bueno que nosotros podamos practicar algún vicio, y no va a hacer unos cuestionamientos que ya va a tener claridad en su mente, en la Biblia, que como su regla de fe y conducta, ya va a tener aquella madurez espiritual, aquella independencia espiritual para tomar sabias decisiones. Cuando sembramos obediencia y respeto, vamos en un proceso que va a permitir la mano de Dios que aprovechemos las oportunidades que nos vengan, y con esto vamos a poder ser independientes financieramente, para un día hacernos de nuestras cosas, hacernos de nuestros hogares, porque un día vamos a crecer y vamos a buscar también una pareja, pero vamos a ser independientes de nuestros padres. Y hablo de muchos casos que, como no se ha llegado a sembrar obediencia y respeto, y no nos estamos esforzando como hijos lo máximo posible, llegamos y pasa el tiempo y totalmente venimos a ser dependientes aún de nuestros padres, y no hemos logrado el éxito por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos ha faltado esa siembra de obediencia y respeto, de esforzarnos al máximo, como nos lo aconsejan nuestros padres. Y es que esta valiosa siembra
El seguimiento de estos elementos de la obediencia, del respeto, fomenta una vida ordenada, una vida con valores sólidos. ¿Cuántos problemas hay en la juventud, en el desarrollo, ya aún como personas adultas, en el hecho que no tenemos valores sólidos, que no tenemos un carácter de integridad, que aún estamos cayendo en situaciones de pecado porque no tomamos aquellos principios de la palabra de Dios de honra y obediencia y respeto a la autoridad? Vamos a considerar con esto que la siembra que podemos hacer desde que tenemos uso, razón o comprensión, la mejor siembra que podemos hacer como hijos es la obediencia y el respeto. Y en este contexto, tomemos unos pequeños párrafos de un relato muy conocido, un relato que a través de los siglos ha impactado tanto en el área espiritual como en el área intelectual a muchas personas, porque resume lo que es aquellos principios que a veces rechazamos de corrección para con nuestros padres, de aquellas enseñanzas que rechazamos de corrección para con nuestra madre, que decimos, no pasa nada, yo hago con mi vida lo que yo quiero, de todas maneras en mi vida no pasa nada. Vamos a reflexionar allá en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 13, y vamos a responder con estas pocas palabras a dudas que como hijos llegamos a tener y pensamos, yo merezco todo, si es que soy una persona que se merece mucho. Y llegamos a decir, mis amigos son el apoyo más confiable. Podemos llegar a decir, tengo buena suerte o tengo mala suerte. O podemos llegar a decir, comamos y bebamos, que de todas maneras una sola vida es, hay que disfrutarla. Y esas cosas las podemos llegar a decir cuando carecemos de la madurez, cuando no estamos sembrando obediencia y respeto. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas 15, versículos del 11 al 13. Dice que un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre ellos 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Ciertamente en estas palabras, en estas pocas palabras, vemos el sentir de alguien que es inmaduro y que piensa que lo que tienen sus padres es algo que él ya tiene y a lo cual tiene derecho. Tú que me escuchas como hijo, lo que tienen tus padres es de tus padres. Si ellos desean, están en libertad de venderlo todo, irse y viajar por el mundo. Y no te deben nada a ti, porque a ti lo que te deben es aquellos elementos de cumplir su rol, de tratar de formarte, de guiarte, de enseñarte, de corregirte, a manera que seas una persona independiente, intelectual, espiritual, emocional y económicamente. Pero cuando no sembramos obediencia y respeto, muchas veces rechazamos estas correcciones y enseñanzas. ¿Y qué es lo que pasa? Llegamos a un punto en la vida que somos adultos, tenemos el documento de identidad que nos acredita como personas adultas, pero no somos independientes intelectualmente, no somos independientes emocionalmente, estamos perdidos en amistades tóxicas, no somos independientes espiritualmente, no estamos seguros en la Biblia como nuestra regla de fe y conducta, no somos independientes económicamente, necesitamos que papá o mamá sufran nuestros gastos porque no aprendimos a esforzarnos al máximo, porque no vivimos bajo los conceptos de obediencia y respeto. Ahora bien,
ante esta situación? ¿Qué es lo que ha de pasar? Si tú consideras tu vida es un poco de tiempo que Dios te ha concedido como gracia para poder alcanzar la salvación. Y también tu vida es el resultado de la administración de los recursos a los cuales Dios te dio acceso. Y ahora, uno de esos recursos valiosos es tu tiempo. Si tú no aprovechaste tu tiempo cuando tenías a tus padres cumpliendo su rol, o si tú no aprovechas el tiempo como hijo en el momento que tienes a tus padres con vida y asumes que debes crecer, independizarte emocional, intelectual, espiritualmente, económicamente, producto de tu siembra de obediencia y respeto hacia ellos. Si tú no asumes estas cosas, un día tu tiempo va a empezar a menguar, porque no hemos de ser eternos en esta tierra. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues vas a estar desenfrenado, pero vas a derrochar tu tiempo, que es tu recurso más valioso. Cuando las personas llegamos a una cierta edad, que ya los achaques vienen, las dificultades vienen, que ya no tenemos a nuestros padres a los cuales recurrir, anhelamos tenerlos, anhelamos haber aprovechado mejor el tiempo, pero ¿cuál es la decepción? En nuestra juventud, cuando pudimos hacerlo, no recibimos las enseñanzas y correcciones que ellos diligentemente nos daban. Ahora, en este punto, el hijo pródigo experimentó una situación y un conflicto inmenso. ¿Por qué? Porque no obedeció lo que es la palabra de Dios. No obedeció esa siembra de obediencia y respeto a lo cual la Biblia nos guía. ¿Por qué? Porque hemos dicho en la enseñanza pasada, el beneficio de la enseñanza es que nos permite y nos prepara nuestra mente, el adquirir el conocimiento, el proceso de aprendizaje, prepara nuestra mente para un progreso individual y nos ayuda a progresar colectivamente cuando formamos nuestro hogar. También el beneficio de las correcciones, lo decíamos, es que nos permite el desarrollo y la mejora continua. Es decir, tomamos un camino en el cual nos vamos adentrando más, nos vamos especializando, nos vamos proclamando que ese va a ser nuestro modo de vida conforme a la palabra, pero que va a ser también aquella área en la cual nosotros vamos a trabajar, vamos a desarrollar nuestros talentos, nuestras habilidades y vamos a trabajar en la mejora continua. Pero para poder entrar en un proceso de mejora continua, debemos de estar dispuestos a recibir las correcciones. Y si no aprendemos este esquema, cuando somos niños, jóvenes, de recibir las correcciones de nuestros padres o de aquellos a los que Dios nos ha puesto como la oportunidad de orientarnos y enseñarnos, entonces no vamos a poder desarrollar el hábito de mejorar continuamente. ¿Cuántas veces Dios te puso a alguien? Tú tal vez no tienes a tus padres, pero ¿cuántas veces Dios te puso a alguien y te recomendó esforzarte al máximo? Y te recomendó dar lo mejor de ti, y te recomendó tomar las correcciones a bien, la crítica constructiva, tomarla, desechar la destructiva, pero tomar la crítica constructiva y mejorar, crecer como persona. Pero tú rechazaste eso, tú rechazaste y perdiste la oportunidad tantas veces de sembrar obediencia y respeto hacia aquellas figuras de autoridad que Dios te puso. Cuando nosotros no tomamos el rol de hijos, venimos y hacemos caso a voces extrañas. En tu programa Tics y Pensamientos Bíblicos tenemos muchos cortos que nos hacen mención de ver y poner cuidado a quién estamos escuchando, si no estaremos escuchando voces extrañas que nos orientan a lo malo. Ciertamente, el hijo pródigo creyó que tenía derecho a la herencia. El padre se la dio y él la desaprovechó. Y aunque tú conoces el relato que luego dijo, cuando estaba queriendo comer de las algarrobas de los cerdos, cuando estaba perdido y recapacitó
cuando no tenía nadie, cuando se fueron sus amigos y los que supuestamente estaban con él cuando todo iba bien, cuando toda esa gente que te aplaude y te alaba cuando estás haciendo cosas imprudentes, pero cuando tú experimentas las consecuencias te dejas solo. Cuando toda esa gente se fue y que él quedó solo, él recapacitó y dijo: allá en la casa de mi padre los que le sirven tienen al menos comida, están mejor que yo. Cuando fue a pedir perdón a su padre, tú sabes que el relato, como el padre, asumiendo su rol de padre, vino, lo abrazó, lo perdonó y se alegró porque había vuelto, había comprendido al fin que en el camino que estaba perdiendo su vida. Pero ciertamente hay cosas que perdió definitivamente. Y no hablando de lo material, su reputación. Oye, de ahí en adelante fue el hijo pródigo, el que no pensó, el que no razonó. Lo alcanzaron las consecuencias negativas de su arrogancia, de sus malas decisiones, aunque recibe amor y misericordia porque escucha. No importa en qué punto de la vida estés, si vuelves a Cristo, siempre vas a hallar su amor y misericordia. Si vuelves y retomas y recapacitas y dices: bueno, ya mis padres no están, pero el Padre Celestial ahí está y me guía a través de su palabra, y tú vuelves a Cristo, tú siempre vas a hallar amor y misericordia. Pero ¿qué pasa? Las consecuencias del tiempo perdido las vamos a experimentar. Cuando oímos otras voces es tan peligroso. Si tú recuerdas lo que dice Primera de Reyes capítulo 12, donde vemos a un joven llamado Roboam, al hijo de Salomón, que se encuentra con una empresa muy grande. Su padre fue un hombre sabio, inteligente, que montó un imperio empresarial, podríamos decirlo si lo volvemos al contexto de nuestro tiempo, líder de una gran nación, dominios que se extendieron más allá de lo que nunca habían estado extendidos. Pero ciertamente, como primer paso para guiar a esta gran nación, vino un cuestionamiento. Y vino el cuestionamiento: ¿a qué voz escuchar? Si el consejo de aquellos que habían estado conocedores con su padre, o el consejo de jóvenes sin experiencia, de igual manera no hacían caso a los consejos de los ancianos, de los sabios. Y tristemente dice en la palabra, en Primera de Reyes 12:8, pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Tristemente, una gran nación, un gran imperio, se resquebrajó a causa de las voces que Roboam oyó, a causa de las voces equivocadas a las cuales él le puso atención. Joven, tú que me escuchas, pon cuidado qué voz estás oyendo, pon cuidado a quién estás poniéndole atención, porque si tú no cumples tu rol de hijo, si tú no siembras obediencia y respeto, tú vas a padecer, tú vas a sufrir, tú vas a ver perdidas muchas cosas en tu vida. Así que por favor, debemos de llegar hasta aquí en este programa, pero por favor te llamo, te invito a reflexionar y meditar. Es necesario escuchar la voz de Dios, es necesario sembrar obediencia y respeto. Así que nos quedamos hasta acá y solo déjame invitarte. Si tú has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y sientes que no has cumplido tu rol como padre o como hijo, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón. No he cumplido mi rol de padre, no he cumplido mi rol de hijo, no he sembrado obediencia y respeto a tu palabra. Lávame con tu sangre preciosa, perdona mis pecados y ayúdame a comportarme como tu palabra manda. Creo en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Te pido perdón. Permíteme abrir la puerta de mi corazón a ti, oh Señor. Que seas tú quien gobierne, que ordene mis deseos, mis sentimientos, mis emociones.
y me permita seguir ese rol que me corresponde como padre, como hijo. Te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Dame la salvación, dame la sabiduría, dame la inteligencia para andar en tus caminos y apartarme del mal. Te lo suplico, que pueda esforzarme con valor y sembrar obediencia y respeto como debe ser sembrado. En el nombre de Jesús pido estas cosas y te doy las gracias, porque sé que me estás oyendo, Señor, y estás obrando en mi vida y en mi familia. Amén y amén. Si tú has estado en el programa, te invitamos a seguir sintonizando TICs y Pensamientos Bíblicos. Recomiéndanos, suscríbete, comparte. Así ayudas a este ministerio a seguir adelante enseñando de la palabra de Dios. Y recuerda siempre, no queremos correr, queremos aprender. Bendiciones, hasta la próxima semana.